Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es las hernias discales. De acuerdo a la encuesta que hicimos hace poco, salió ganando lo que es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, entonces, ¿qué es la hernia discal? La hernia discal es la salida de un material viscoso que está dentro del disco intervertebral. Entonces, va más allá del límite que da este disco. Bien, entonces, ¿qué es este disco intervertebral? Este disco intervertebral es un anillo fibroso, ¿no? De fibrocartílago que se genera, que está distribuido por capas, ¿no? De lo más interno a lo más externo. ¿Qué pasa con esta capa de fibrocartílago que forma lo que es el disco intervertebral? Esta capa se va degenerando de adentro hacia afuera de acuerdo de repente a lo que es la actividad del paciente o de la persona, ¿no? Un paciente que está cargando peso, un paciente que está haciendo, digamos, algún tipo de deporte que exige bastante lo que es la sobrecarga a nivel de la espalda, sobre todo en la zona lumbar. Digamos, personas que están trabajando en oficina, ¿no? Demasiado tiempo sentados, personas que están trabajando en el campo, demasiado tiempo parados, ¿no? Eso va a generar de repente un tipo de carga excesiva a nivel de la zona, en este caso, ¿no? En la zona lumbar, ¿no? Y esto va a degenerar esos anillos fibrosos, ¿no? De que están formados por fibrocartílago. Entonces, dentro de esos anillos fibrosos está una sustancia gelatinosa que es el núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo? Bueno, es una sustancia gelatinosa que se encarga de amortiguar y de distribuir las cargas que se generan a nivel de la espalda. Entonces, estos anillos fibrosos se van rompiendo de dentro hacia afuera, ¿no? Y ese núcleo pulposo va a ir saliendo por esos espacios que se van generando por el rompimiento de estos anillos. Entonces va a ir de capa en capa, ¿no? En un inicio quizás de repente no vamos a tener ciertas sintomatologías hasta que este núcleo salga de este anillo. Entonces, una vez que este núcleo pulposo sale de este anillo, de estas capas, ¿no? Salga del anillo, del disco intervertebral, lo que va a hacer va generalmente, de acuerdo a la dirección donde se va este anillo, este núcleo pulposo va a tener ciertas, digamos, va a comprometer ciertas estructuras, como por ejemplo raíces nerviosas, la salida de las raíces nerviosas o quizás también la médula. Entonces, va a haber tipos de hernias discales, ¿no? Como me preguntaban anteriormente, ¿no? ¿Qué ejercicios yo puedo hacer respecto al diagnóstico que me han dado de hernia discal, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de hernia, ¿no? Vamos a tener de una simple hernia a una hernia que ya me está comprometiendo, digamos, estructuras importantes, ¿no? Entonces vamos primero a lo que es una hernia o una hernia quizás de repente algo leve, ¿no? En este caso se llama una protusión, ¿no? Una protusión es un chinchoncito, ¿no? Es la salida de la hernia, que digamos, ¿no? Que este sea ya el anillo fibroso, que ya está roto, ¿no? Y es un chinchoncito, que el núcleo pulposo, pero que entra y sale. Entra y sale de acuerdo a las actividades que puede tener la persona, ¿no? No es una lesión que digamos que me va a comprometer a otras estructuras, a unas estructuras que son muy importantes, como los nervios o la médula, ¿no? Bueno, entra y sale, y quizás por ahí me puede tocar un ligamento que me protege, un ligamento posterior, que ahorita en imágenes lo vamos a ver con más facilidad, ¿no? Entonces es un chinchoncito que entra y sale, pero no me va a comprometer en nada. ¿Qué pasa cuando este chinchoncito ya sale y ya no regresa? En ese caso estamos hablando de una hernia propiamente dicha. Es una hernia que ya, bueno, quizás de repente ya me está comprometiendo lo que es un ligamento, ¿no? Y me está dando esa sensibilidad, ¿no? Quizás yo de repente me agacho y ¡ay! Siento una molestia que ni siquiera puede ser puntual, que me puede recorrer en toda la zona de la espalda o la zona lumbar, ¿no? Esa es una hernia propiamente dicha. ¿Qué pasa cuando esta hernia avanza más? Estamos hablando de una extrusión, algo de que ya está saliendo más de lo debido y ya de repente me está comprometiendo lo que es un ligamento, o que quizás ya me esté tocando no solamente un ligamento, o que quizás ya me esté tocando una capita que protege a lo que es el nervio. Entonces,
es ahí donde nosotros podemos sentir quizás, ¿no? Si es que está comprometiendo el nervio, me puede estar generando de repente una sintomatología de, digamos, ¿no? De adormecimiento, quemazón, hincón, dolor que se va desde la zona de la columna al glúteo o que quizás de repente se me va hacia la pierna, ¿no? Esa es una extrusión. ¿Qué pasa con la siguiente etapa de lo que es la hernia o el siguiente grado? Es un secuestro. ¿Qué pasa con el secuestro? El secuestro ya es un grado de hernia en la cual ya la hernia ya me está comprometiendo estructuras como quizás una presión a nivel del nervio o quizás estrecha lo que es el canal de la médula espinal. Es entonces donde ya la sintomatología ya es un poco más grave. Digamos que ya es más grave, ¿no? Tengo pacientes que quizás no, ya la hernia ha avanzado bastante antes que lleguen a mi consultorio, ¿no? Esa hernia ya ha avanzado bastante y digamos, ¿no? En cierto punto estaban bajando de su movilidad y bueno, fue una anécdota de un paciente, ¿no? Que me dijo, bueno, bajé el carro y ya no sentía mis piernas, ¿no? Me caí y no me podía parar. ¿Por qué? Porque quizás esa hernia tanto ha salido que ya de repente habrá estado presionando lo que es la médula o la salida de la raíz nerviosa. Tanto habría presionado que ya la conectividad de repente o el paso de las señales del nervio ya no daban para las piernas. Entonces es ahí donde quizás de repente ya se apagó totalmente la sensibilidad y la fuerza de los músculos de las piernas y ahí ya no pudo más con el tema. Entonces pasó a cirugía y bueno, ahorita ya se está recuperando, ¿no? Entonces, esas son las etapas de las hernias. Y va a depender también de qué tipo de ejercicios voy a hacer. En cierto punto nosotros deberíamos de saber qué tipo de hernia estamos presentando para prescribir ciertos ejercicios, ¿no? No vamos a de repente estar con una hernia y nosotros sí, estabiliza, haz de repente un poco de fortalecimiento del core, haz abdominales, ¿no? Porque según tengo pacientes que me dicen, no, sí, me mandaron a fortalecer, digamos, el tema del core, a fortalecer tanto abdominal y todo eso, pero no me funciona. ¿Por qué? Porque no es el punto que digamos que me va a solucionar el problema. No. Generalmente cuando tenemos una hernia discal de los diferentes tipos de grados que hemos mencionado, generalmente nosotros primero debemos de saber cómo está distribuida esa hernia, si se está yendo para el nervio, si se está yendo para la médula, o que quizás cuántos tipos de hernia, porque no solamente puede salir en un disco, pueden salir en varios discos, ¿no? Entonces, he ahí el detalle de si es que voy a hacer ejercicios o no voy a hacer ejercicios, si es que tengo que pasar primero por terapia o que quizás solamente voy a hacer algún tipo de ejercicios. Tomarlo en cuenta, eso. Muy bien, entonces, para hacerlo más gráficos y para que se entienda bien, vamos a ver acá lo que es la hernia. Vamos a voltear la cámara. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que son las estructuras. Si vamos a ver, esta es la parte anterior, si se ve la flechita, esta es la parte anterior de la columna vertebral. Bien, entonces, si se dan cuenta, la parte anterior de la columna está bien protegida por este ligamento. Bien, es el ligamento longitudinal anterior. Es un ligamento muy grueso y me protege toda la parte anterior de la columna. Es por eso que las hernias mayormente no salen hacia la parte anterior. No se van hacia anterior la hernia. La hernia se va siempre a posterior, ¿no? Se va todo hacia atrás, a donde corre lo que es la médula, a donde salen las raíces nerviosas. Es ahí donde ataca. ¿Pero por qué? Licenciado, ¿por qué la hernia sale hacia atrás y no hacia adelante? Por el mismo hecho de que adelante tenemos un ligamento que me protege y si ustedes se dan cuenta, vamos a la parte posterior, se van a dar cuenta que tenemos ligamentos que no me protegen esa estructura. No tanto como adelante, no es solamente un ligamento
este ligamento longitudinal posterior, pero que es muy pobre ese ligamento para no sostenerme toda la parte posterior, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Si ustedes se dan cuenta, este es el anillo fibroso, ¿no? Y adentro de ese anillo fibroso tenemos lo que es el núcleo pulposo. A ver, vamos a ver si podemos ocultar esto y ver. Ajá, aquí está. Ese es el núcleo pulposo. Bueno, ahí no se puede ver. Este es el núcleo pulposo. Entonces, los anillitos, si se ven acá las capas, ¿no? Los anillitos se van rompiendo y este núcleo va a ir, va a viajar, perdón, por toda la parte posterior. Entonces, pero y también, por qué la hernia sale todo hacia atrás? Por el simple hecho de que nosotros, si es que han visto, por ejemplo, nuestro video anteriormente, hemos visto quizás de repente cómo la hernia se desplaza hacia atrás de acuerdo a los movimientos de la columna. Si es que yo flexiono mi columna hacia adelante, la hernia o el núcleo o el disco se va a desplazar hacia atrás. Entonces, ese desplazamiento hacia atrás también, si es que hay una lesión a nivel de los anillos, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia atrás. Entonces, vamos a ver si podemos ver el tema del sistema nervioso. Muy bien, este es el sistema nervioso. Bueno, ahí se ven todas las raíces nerviosas, pero lo que nosotros vamos a ver si podemos avanzar un poquito acá. A lo que nosotros nos interesa es, por ejemplo, si es que se ve por aquí, esa es la médula. Y miren cómo es el camino. Si es que tenemos un disco lesionado, vamos a ver que el núcleo va a ir hacia posterior y lo primero que va a atacar es quizás de repente a la médula o quizás a una salida del nervio. Quitamos lo que es el sistema nervioso. Perdón. Y entonces es ahí. Este es el panorama que nos puede aclarar más o menos cómo es el tema del disco intervertebral, cómo está el núcleo pulposo y cómo se puede desplazar hacia atrás. Bien, a ver. Entonces voy a ver si puedo ingresar al video del Instagram. Vamos a ver. Unos minutos. Sí lo podemos ver aquí. Perfil. Ya está. Muy bien. Vamos a ver acá el videíto. Muy bien. Si se dan cuenta, si nosotros, por ejemplo, ahí está, bueno, vamos a observar, ¿no? Cómo es si la columna se flexiona hacia adelante, ven cómo la hernia se dispara hacia atrás. Más o menos ese es el mecanismo de lesión de una hernia discal, ¿no? Bueno, ahí puedo mencionar cuáles son los puntos que ocasionan, ¿no? Eso y la sintomatología, ¿no? Pero eso lo pueden ver en el video, pero quiero que vean cómo exactamente se desplaza esa hernia hacia atrás, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, hago flexión de tronco y ahí un poquito más exagerado creo que va a salir la hernia. ¡Plum! Ahí sale la hernia, ¿no? Entonces, es eso lo que les quiero mencionar. Más o menos cómo es el mecanismo. Ahí están. ¿Ven cómo se desplaza la hernia hacia atrás? Bien. Y puede comprometer lo que es el nervio, ahí como le están señalando, o que quizás de repente puede comprometer lo que es la médula espinal, ¿no? Todo el tronco de la médula espinal. Bien, entonces eso es más o menos lo que les quería explicar. Cómo la hernia puede comprometer tanto lo que es la médula y también lo que es el tema de la raíz nerviosa, ¿no? Cómo es el mecanismo, cómo se rompen los anillos fibrosos, ¿no? Cómo es la salida de la hernia hacia esas estructuras. ¿Por qué la hernia no se va hacia adelante y siempre se va para atrás? Me acuerdo un profesor que nos mencionó quizás en el tema de fisiopatología, ¿no? De estructuras, por ejemplo, como era la columna, nos decían que en tiempos cuando nosotros andábamos en cuatro patas, ¿no? Toda la parte anterior que estaba bien protegida, ¿no? Por eso se desarrolló ese ligamento longitudinal anterior, para que todo lo que está
hacia arriba, no se vaya hacia adelante. No sé si me dejo entender, pero eso es el detalle, ¿no? Cuando pasamos a bípedo, cuando pasamos a dos patas, ¿no? ¿Qué pasó? Toda la parte posterior que no estaba preparado para soportar dichas cargas de flexión, quizás de repente, no evolucionó bien o estaba todavía en proceso de evolución, y cuando nosotros nos paramos ya esa parte de ahí no estaba muy protegida, y es por eso que se vienen todas las lesiones hacia posterior. Bien, entonces ese es el detalle, ese es más o menos el mecanismo de lesión, y que quizás tengan ustedes en cuenta de por qué me duele la parte posterior. ¿Por qué? Y no solamente es la médula, es la hernia que me puede dar sintomatologías. Cuando nosotros tenemos una hernia, no solamente tenemos dolor de repente quizás del nervio de la médula, sino también hay estructuras que están alrededor de la estructura lesionada, quizás de repente músculo, tendón, ligamento, que también no es que se lesionen, sino se saturan. ¿Por qué tengo contracturas cuando tengo un problema de hernia? ¿Por qué tengo tendinitis cuando tengo una hernia? ¿Por qué el ligamento, digamos, el supraespinoso se lesiona cuando tengo una hernia? ¿Por qué? Porque están preparados para proteger esa estructura. La musculatura se contractura. Todo se pone tenso para que esa estructura se mantenga estable y que quizás la hernia no avance más. Ese es el mecanismo de defensa de la columna, de los músculos, de la estructura musculoesquelética, ¿no? Para que proteja nuestra zona lumbar, ¿no? Y que quizás no se lesione más allá de lo debido. Y es por eso que quizás cuando tenemos problemas de hernia, siempre hay un músculo contracturado, un ligamento irritado o lesionado también, ¿no? Que quizás en cierto punto no se le tome en cuenta, pero es muy importante saber más o menos cómo cómo está esa columna, ¿no? Si es que está contracturada, si es que está un ligamento irritado, si es que hay un tendón inflamado, o que quizás solamente sea la hernia. Pero no solamente va a ser la hernia, siempre va a estar acompañado de una contractura, una tendinitis o un ligamento, ¿no? Quizás acá le pueda mencionar un poquito de la imagen que estábamos viendo. A ver. Ya, vamos a ir de menos a más. Digamos, a ver, vamos acá a mencionarles las demás estructuras que pueden ser afectadas, ¿no? Vamos a poner... Entonces, digamos que ya, tenemos un problema de hernia, ¿no? Entonces, ¿qué ligamento puede estar comprometido? Siempre algunos pacientitos me mencionan en la evaluación que les hago siempre se les altera o se altera lo que es el ligamento supraespinoso, ¿no? Este ligamento de acá siempre se irrita cuando tenemos un problema de hernia. No solamente es este ligamento, si podemos ver, vamos a ver músculos. Bueno, tenemos toda esta capa muscular, pues, ¿no? Pero si yo voy a quitar los musculitos, tenemos diferentes músculos que se pueden contracturar, ¿no? Tenemos iliocostal, longísimo, tenemos un montón de músculos. Si yo, por ejemplo, quito esta musculatura, vamos a tener multífidos, vamos a tener transverso abdominal, cuadrado lumbar. Entonces, toda esa musculatura, no solamente la zona lumbar, sino también parte de la inserción del glúteo, ¿no? Si yo veo siempre los pacientes que tienen algún problema a nivel de la zona lumbar, siempre la inserción del glúteo, ¿no? Donde se inserte el glúteo va a ser, se va a perjudicar también. ¿Por qué? Cuando nosotros ya tenemos una inestabilidad a nivel de la zona lumbar, siempre el que ayuda va a ser el glúteo, pero más en su zona de inserción, ¿no? Que me estabiliza todo lo que es la parte de la pelvis y todo eso, ¿no? Si yo saco la musculatura, vamos a ver la pelvis, ¿no? Entonces la pelvis también está fuertemente relacionado con lo que es la zona lumbar, ¿no? Que es la zona lumbopélvica. Entonces, muy bien. De mi parte, esa es la información que les quería dar. Espero que todo haya sido claro, ¿no? Y ahora vamos a ver si es que si me han hecho algunas preguntitas. Pueden hacer sus preguntitas para resolverlos. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Sí, Julia Carletti. Hola Julia, gracias por tu pregunta.
¿Cómo se trata la hernia cervical? Bien, sí, muy buena pregunta. Las zonas más afectadas cuando hablamos de hernias va a ser la zona lumbar y la zona cervical. Bien, la cervical, si bien es cierto, es una estructura que también tiende a lesionarse con mayor frecuencia. En este caso también puede haber tipos de hernias, ¿no? Igual así como también tenemos en la zona lumbar, también vamos a tenerlos en la zona cervical. ¿Cómo se trata? Bien, primero hay que saber cómo está esa hernia. Bien, la hernia nosotros solamente lo vamos a saber con un examen auxiliar, que es una resonancia magnética, para ver en qué grado está esa hernia. Una vez que tengamos esa hernia ya bien estable o conocemos cómo está distribuida esa hernia, lo principal es hacer terapia física, ¿no? La terapia física, en el caso mío, lo que yo realizo es quizás de repente un trabajo en el que implica, digamos, reducir esa hernia, que esa hernia se reabsorba, ojo, de acuerdo a cómo es, ¿no? El tipo de hernia, bien, en este caso se reabsorbe un poquito lo que es la hernia y después de eso estabilizar esa estructura, trabajar todo lo que es la musculatura interna, todo lo que me sostiene esa columna cervical, ¿no? Y después fortalecer ese cuellito, ¿no? Entonces son tres etapas diferentes. Una, tratar lo que es la hernia y quizás de repente tratar lo que son las contracturas, si es que también por ahí puedes tener una inflamación de un ligamento o que quizás por ahí una tendinitis, ¿no? Tratar de bajar el dolor y bajar esa inflamación de todas esas estructuras que están saturadas y después pasar a lo que es la estabilidad y el fortalecimiento. Son diferentes etapas que llegan, que juntos, ¿no? Digamos, da un excelente trabajo y recuperación en los pacientes, ¿no? Ese es más o menos lo que te puedo mencionar en lo que es el tema de las hernias. No te puedo, quizás de repente decir, haz este ejercicio, porque no sé más o menos si es que tienes la hernia cervical. Si es que no conozco cómo está distribuida esa hernia, no te puedo prescribir ciertos ejercicios, ¿no? Quizás si yo te digo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, puedes hacer el otro, te puedo hacer daño en vez de curarte. Bien, gracias Julia por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto a las hernias discales? A ver. Hola Betty, gracias por tu pregunta. A ver, ¿y una hernia cervical se puede operar? Si bien es cierto, las hernias va a depender del grado de hernia, como le dije, ¿no? Puede ser una protusión, puede ser una hernia propiamente dicha, puede ser una extrusión o un secuestro. Las hernias que ya, por ejemplo, estamos en un tema de extrusión y secuestro, ahí ya sí se pueden operar, ¿no? Va a depender también del traumatólogo, pero en este caso, desde mi punto de vista, las extrusiones y el secuestro ya son más delicados, ¿no? Donde ya la hernia está comprometiendo o apretando una raíz nerviosa o quizás toda parte de la médula, ¿no? Entonces es ahí donde ya quizás de repente la intervención quirúrgica ya sería la correcta, ¿no? Gracias, Betty, por tu pregunta. De nada, Julia. Más bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? A ver si les puedo resolver sus dudas o consultas. Vamos a ver. De nada, Betty. Claro, gracias, te conozco, Alicia. Bien, Alicia. Sí, a ver, ¿existe alguna postura que aumente el dolor o inflamación? Claro, lo que le estaba explicando, cuando nosotros nos vamos hacia flexión. Ahorita vamos a explicarle mejor. Por ejemplo, nosotros siempre optamos por la flexión ya por nuestra postura que ya está quizá de repente, ¿cómo se puede decir? Ya establecida, ¿no? Las posiciones de flexión son las que me van a llevar quizás a pronunciar más la hernia, si es que tenemos hernia, ¿no? Entonces me va a llevar a pronunciar más, como les expliqué en el videito de cómo se distribuye la hernia hacia posterior.
Bien, es algo así. Si yo flexiono el tronco, es ahí donde ¡pum! Se va a salir se va a salir más la hernia, se puede decir, ¿no? Y quizás de repente cuando estamos sentados, optamos por esa posición, ¿no? Con la posición hacia adelante, todo hacia adelante, porque no vamos a estar todo el tiempo con una postura correcta, ¿no? Siempre nos vamos a cansar. Generalmente en tema de pandemias estamos trabajando de 8 a 9, 10, 11 de la noche. Hasta hay algunas personas que ya se pasan hasta la madrugada y no, nunca vamos a optar por una postura correcta. Ojo que siempre hay que tener en cuenta la correcta postura al trabajar, pero sí, cuando ya estamos con un montón de trabajo, ya todo ya comienza a vencer, ¡pam! Todo se va hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es la postura que quizás me puede desencadenar más lo que es la hernia. Bien, gracias, gracias Alicia por el, por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que tenga respecto a las hernias discales, que es el tema de hoy? ¿Quedó todo claro con la información? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Bien, si es que no tenemos otras preguntas, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por estar en este en vivo. Vamos a tomarnos un tiempito para hacer otros videos, que sí, tengo pacientes que me piden hacer estos videos que son muy importantes para que conozcan ciertos puntos de sus lesiones. Y bueno, yo encantado en solucionar sus problemas, ¿no? O solucionar sus consultas. Un abrazo enorme. Cuídense bastante y recuerden, buena postura. Si es que hay un dolor de por medio, consultar con su especialista, si es un traumatólogo o con su fisioterapeuta. Yo con gusto les voy a contestar. Si tengo la respuesta a la mano, les voy a solucionar sus dudas o consultas. Buenas noches, Julia. Muchísimas gracias por sus preguntas. Hasta luego.